los años en el plan de evaluaciones que quedó aprobado el año pasado, que quedó aprobado en el gobierno anterior, digamos, hay 11 pruebas cada año. 11 pruebas censales cada año. Entonces, lo que se ha planteado es que no necesitamos tener tantas pruebas censales. Nosotros, desde Educación 2020, sí, claro, compartimos que es importante tener un monitoreo de la política pública, pero uno podría tener pruebas censales cada cierta cantidad de años, o una prueba censal al año, o uno podría tener pruebas muestrales. Bueno, hay distintas formas de hacer eso, porque los incentivos que tiene una prueba, o sea, el efecto de 11 pruebas censales sobre la escuela es tremendo. Tremendo. Ahora, ahí hay dos aristas interesantes. O sea, tú hablas de la cantidad de pruebas que hay. Bueno, y de hecho, el mismo CIMSE, no se trata de eliminarlo en ningún caso, pero me da la impresión que tiene un montón de propósitos diferentes. Y de hecho, terceros también muchas veces utilizan el CIMSE para un montón de otras cuestiones, y eso representa, creo yo, como un problema técnico. O sea, al final, ¿para qué debería ser exclusivamente el CIMSE? Eso por una parte te lo dejo como pregunta. Y lo segundo es que me da la idea también que, similar como lo que pasaba con la antigua PSU, la elaboración del mismo CIMSE tiene una especie de caja negra. Podría también existir una cierta transparencia en la elaboración de la misma prueba, ¿no? Sí, claro. A ver, mira, en los dos niveles que tú decías, por un lado la elaboración de la prueba, bueno, la elaboración de la prueba, claro, sería importante. Ahora, a ver, hay una serie de elementos más técnicos que, por cierto, claro, tienen que guardar cierto nivel como de confiabilidad, y por lo tanto tienen que ser como, tú no puedes entregar información como específica respecto, no sé, a las preguntas, a cosas así. Pero sí sería importante que se entendiera un poquito más como, por ejemplo, yo creo que se podría poner un poco más de debate público y de luz sobre cómo se relaciona la prueba y el desarrollo de la prueba con el currículum. ¿Cuáles son los elementos que más se recogen del currículum? Porque también ahí, de alguna manera, el riesgo y lo que uno ve es que se produce algo que se llama técnicamente estrechamiento curricular, que es que, dado el peso de la prueba y de todos los incentivos que se le asocian, en el fondo la escuela empieza a considerar solo aquellas cosas que entran, por decirlo así, en la prueba, ¿no? Solo aquellas cosas que van a ser evaluadas externamente. Y eso es muy complejo, porque tú empiezas a dejar de lado una serie de aprendizajes que también son muy importantes para las y los estudiantes, ¿no? Y eso tiene harto que ver con el primer punto que ponías tú, Ivana, que es con el propósito de las pruebas. Y esto es algo bien como compartido y sustentado por la evidencia, ¿no? Que es que para todo tipo de instrumento de evaluación, en realidad, uno tiene que tener muy claro cuál es el propósito al cual ese instrumento sirve. Y en este caso, claro, el propósito es monitoreo de política pública. Monitoreo de política pública para poder, en el fondo, resguardar un piso mínimo de calidad que queremos en todos los establecimientos, y poder entonces focalizar, asignar más apoyo a los establecimientos que más lo requieren. El problema es que, dado que existe este instrumento, se le empiezan a atribuir otros propósitos que no son los que tiene y para los cuales está construido. Entonces, de alguna manera se empieza como a tergiversar un poco y a tener efectos no deseados. El uso en el fondo, del instrumento, no es solo del instrumento, porque es el instrumento y todo lo que lo acompaña. Tú sabes que en el fondo están los resultados, pero después de eso se ordenan las escuelas, se hace una categorización de las escuelas. Y muchas veces eso implica un tema como de juicio público y de descalificación de alguna manera hacia las escuelas, que es muy complejo. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, cuando te decía la del semáforo, cuando uno dice, no, esta escuela tiene luz roja o tiene luz amarilla, las escuelas, pucha, ahí estás haciendo un juicio y no estás apoyando precisamente, ¿no? La idea de que en el fondo el temor al castigo público y el temor al cierre va a ser un suficiente incentivo para mejorar, es una idea que tiene poco asidero, la verdad, en la realidad. No tiene, cada vez está más claro que en el fondo para la mejora se requiere desarrollo de competencias, profesionalización de la labor docente y directiva, más que la amenaza de un cierre, ¿no? Claro. Bueno, es una cuestión que se va a seguir afinando durante los próximos meses, y de hecho durante los próximos meses también va a ser clave la conversación sobre la nueva constitución, para que pasemos a ese otro tema que nos convocaba, y que de hecho desde Para hacer educación, el enlace. claro, el enlace espectacular que dice ahí, es súper sutil. Fantástico, te pasaste, Y que Iván. ustedes, Educación 2020, lo han estado siguiendo, y quiero partamos como desde una crítica que se le hace un ícono de la concertación, José Joaquín Brunner, ex ministro en el gobierno de Frei Ruiz Tagle. En una entrevista con La Tercera dice: con la nueva constitución vamos a crear una casta jurídicamente favorecida en educación. ¿Qué tanto de cierto tiene esto? ¿Qué es lo que dice además la nueva constitución en esta línea? Mira,
La verdad es que lo que tenemos en Chile, lamentablemente, ¿no? Ahora lo que nosotros hemos visto es que en realidad el sistema de castas lo tenemos más bien ahora. Y yo tengo bastante... a ver, yo creo que hubo poca claridad en su minuto cuando se incorporó, por ejemplo, voy a poner una variable, ¿ah? Cuando se incorporó el copago. El copago, y esto es interesante porque incluso algunos ministros de la época han comentado, ¿no? El copago se incorporó alrededor del 93-94, buscando incorporar más recursos al sistema, ¿no? Pero el copago lo que terminó generando también es un sistema, efectivamente, como plantea Brunner, que él, no tiene el temor que se generaría un sistema de castas. Lo que nosotros vemos es que ya se ha generado ese sistema de castas. O sea, cuando tú tienes un sistema, ojo, Chile era el único país del mundo, el único del mundo que tenía esta triada que nosotros teníamos, que era lucro en la educación con fondos públicos, lucro con fondos públicos. O sea, el Estado le entrega recursos a un particular para que pueda poner un establecimiento educacional y pueda educar, pero se pueda llevar la plata, lucro. Además, copago, o sea, además le puedo pedir a los papás que me entreguen, con lo cual se produce esto de las castas, porque en el fondo empiezas a tienes un grupo de establecimientos donde se les cobra, voy a poner ejemplo, 5.000 pesos, y se juntan solo los niños y niñas cuyas familias pueden pagar 5.000, no los cuyas familias no pueden pagar 10.000, ni tampoco los que sus familias no pueden pagar nada. Entonces se empezó a producir una situación de diferenciación a través del copago. Pero además de eso tienes selección. Entonces, esta triada que teníamos en Chile, que era tan, bueno, única en el mundo. Hay mucha gente que no sabe esto, pero en el mundo no hay otra situación igual. Eso se resolvió a través de la ley de inclusión. Pero lo que esta Constitución sí hace, y nosotros creemos que eso es algo muy valioso, de hecho es algo que ha estado en el corazón del quehacer de 2020 desde que nosotros nacimos, y nos parece que es algo valioso de la propuesta en educación en el borrador constitucional, ¿no? Es que se rescata el rol estratégico de la educación pública. La Constitución de 1980 no se refiere a la educación pública. No se refiere a la educación pública. En cambio, en esta Constitución se rescata, además, se rescata que para empezar, el rol del Estado. El Estado tiene un rol primordial e ineludible. Y además el Estado tiene que ser garante, pero además se rescata que la educación pública cumple un rol estratégico. Lo que nosotros creemos que es muy importante, ¿no? Creemos que es uno de los elementos como positivos en el fondo de la propuesta de nueva Constitución. Sí, como para aclarar bien, porque lo que dice José Joaquín Brunner, obviamente lo que existe hoy en día, y de repente estas frases, ¿no? Dirás como al voleo empiezan a generar un cierto ambiente de desinformación y de un malentendido al final. A propósito, no, eso bueno, quedará a juicio para otras personas, pero en torno a esta cuestión de las castas en el sistema educativo. Entonces, porque no se trata también como del conformismo, creo yo, de decir, bueno, la Constitución antigua crea un sistema de casta, entonces que ahora siga, no es gran problema. Todo lo contrario, ahora no sigue, porque de hecho la nueva Constitución lo que hace es sacar al mercado de la educación. Exactamente, sí. O sea, yo creo que, por supuesto, ¿no? En el fondo lo que nosotros planteamos es que lamentablemente ya se ha configurado en Chile un sistema bastante de castas en la educación. Y eso, de hecho, ha sido parte de los temas que Educación 2020 ha como reclamado y ha levantado desde que nosotros nacimos, el año 2008. Lo que hace esta Constitución, creemos nosotros, es buscar resolver eso, asignándole al Estado un rol estratégico en relación a la educación pública, ¿no? Un rol estratégico y un rol garante también. Entonces nosotros creemos que eso lo que busca es resolver el tema. Y esto va de la mano también, ojo, bueno, de otro de los cambios que creemos que son importantes en la nueva Constitución, en el borrador de nueva Constitución, ¿no? Que va a tener que ser ratificado en el plebiscito del 4 de septiembre, es que en la Constitución de 1980 el sentido de la educación está muy vinculado al desarrollo de la persona. Tiene una mirada más bien individualista del sentido de la educación. Y nosotros hemos empujado, estaba en nuestro decálogo, lo creemos totalmente, fervientemente, digamos, y sí, hemos hecho mucha incidencia para eso, y nos gusta mucho como quedó en la Constitución esto, es que en el borrador de Constitución, digamos, se recoge la mirada de la educación para el desarrollo integral de la persona, pero también el rol que tiene la educación para la construcción de la sociedad, para la construcción del bien común. Uno a través de la sociedad construye las sociedades que queremos ser.
a través de la educación, ¿no? Y nosotros lamentablemente hemos tenido no tan solo una educación, sino que una forma de entender la conformación de lo público y de la sociedad bastante individualista. Y creemos que el cómo queda explícito en esta Constitución, o sea, en este borrador, es algo que es positivo, es algo que es un avance sustantivo en términos de explicitar que la educación tiene un rol para el bien común, para el fortalecimiento en el fondo de la justicia, incluso se explicita que tiene un rol indispensable para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Y a lo largo de todo el proceso de la vida de los chilenos y chilenas también. Exacto. Oye, creemos que es una definición que es bien rica en ese sentido, en términos de los propósitos de la educación. Alejandra, antes de terminar, porque bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por la radio, estamos hablando con la Directora Ejecutiva de Educación 2020 sobre la Constitución en el borrador de esta nueva Carta Magna. Es un temazo también lo de la libertad de enseñanza, ¿no? Pero eso ya lo propongo al aire para que lo hablemos quizá en una próxima columna. Y ahora cerrar esto del rol prioritario que tiene el Estado en la educación con una cuestión más concreta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento institucional de parte del Estado y no vía mercado a la educación, ¿cuánto o qué tan libre va a estar de las amarras de lo que hablábamos al principio, ¿no? El CIMSE, las pruebas estandarizadas, el rendimiento que se pueda tener en aquello. ¿Se quitan esas amarras? O sea, lo que pasa es que, mira, nosotros planteamos, bueno, y esto es algo que es bastante consensuado, yo creo, ¿no? En el fondo, esta es una propuesta de cómo se va a entender la educación. Lo que hace esta propuesta es que tiene una mirada bastante más vinculada al proceso educativo y tiene una mirada mucho más como que entiende la educación como un derecho social. Una vez que esté, bueno, tiene que pasar por el plebiscito, pero al aprobarse, en el fondo entendiendo que tiene que someterse al escrutinio de la democracia, ¿no? Pero si se aprueba la nueva Constitución, lo que tiene que venir luego es una etapa de ajuste legislativo. Y va a haber que ver, bueno, a qué elementos de nuestro ordenamiento jurídico respecto a la educación es necesario revisar ahora a la luz de esto. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que está bien pensado con una lógica como de mercado, la verdad. En el fondo en que se entrega un incentivo, o sea, se entrega un voucher, que es el financiamiento, a las escuelas se les da, se asume que en el fondo evaluando las escuelas y haciendo públicos sus resultados, las escuelas van a buscar tener mejores resultados para que les llegue más matrícula y así tengan más financiamiento. Pero esto es algo que hay que mirar en su globalidad y que va a tener que ser abordado después de aprobada la Constitución. Y pensando en los distintos escenarios, yo creo que en el fondo, o sea, en el fondo va a ser ya sea esta Constitución o en el caso que no se aprobara y que tenga que venir otra reflexión constitucional para ver qué cosa tiene que ver. Igual nosotros creemos que el borrador de lo que hay en educación es un borrador que es un avance sustantivo. Entonces no, estamos muy... nosotros creemos que implica un progreso muy importante para el resguardo del derecho a la educación de las personas en nuestro país. Genial, Alejandra. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra Ratti, Directora Ejecutiva de Educación 2020. Un abrazo y en un mes más vamos a estar ahí retomando la conversa. Que estés bien. Feliz, nos vemos entonces. Gracias, Chao, Iván. chao. Saludos.